Bueno, hermanos, continuemos con nuestro tema que lleva como título Hebreos 7, el mandamiento del diezmo. Sigamos adelante. Después que nuestro Señor Jesucristo, Él dejó la doctrina a sus apóstoles, y ya los apóstoles en pleno ejercicio de la predicación del Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles, vamos a seguir esta doctrina de los diezmos que viene del Antiguo Testamento. Acuérdense, cuando nuestro Señor Jesucristo llegó y empezó su ministerio, ¿a quién venía? Al pueblo de Israel. ¿Qué venía a hacer? A reconvenirles esa ley que Jehová les había dado. Venía primero a su pueblo. Entonces, ¿pero qué enseñaron los apóstoles? ¿Cuál fue la enseñanza? Bueno, aquí estamos realmente entre una disyuntiva aparente, como un desacuerdo entre la doctrina para los judíos y la doctrina para la iglesia. Pero entonces, para allá vamos, hermanos, vamos a aclarar todos estos puntos, porque es bien importante que podamos entender cuál fue la doctrina de los apóstoles y la postura de ellos con respecto a los diezmos. Porque veamos quiénes eran los poseedores de este mandamiento: los sacerdotes, los levitas, los sacerdotes que oficiaban en el templo de Jerusalén, en el altar, ofreciendo las víctimas, carneros, vacas, todo lo que llevaba el pueblo de Israel para sacrificar y presentarlo en holocausto para el perdón de los pecados, como veremos. Bueno, pues esto causó una gran revuelta, un gran desacuerdo en el tiempo de los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y versículos del 5 hasta el 11, ahí nos narra la escritura de la siguiente manera. Dice: mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, se convirtieron al evangelio, pero de la secta de los fariseos que habían creído, sí creyeron, pero algo pasó ahí, algo pasó de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron como diciendo: aquí hay una enseñanza que nosotros que así la entendemos, y dice, se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Así nada más. Dice el versículo 6, y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio, porque aquellos fariseos que habían creído supuestamente el evangelio estaban queriendo imponer la ley de Moisés todavía. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer sobre este negocio, y habiendo habido grande contienda, no poca, una grande contienda ahí en el templo de Jerusalén, diciendo, levantándose Pedro, les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, como a nosotros también. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, les pregunta el apóstol Pedro, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nosotros ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Fíjese bien cómo se expresa el apóstol San Pedro. Utiliza una palabra muy fuerte. ¿Por qué tentáis a Dios? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? ¿Por qué tentáis a Dios? Acuérdese cuando Jesús fue tentado. Jesús también utilizó esta palabra: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás. Eso es muy fuerte, y eso es lo que han hecho. Es desde un principio, esos fariseos que supuestamente habían creído. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos cosas que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? ¿Por qué lo traen otra vez? Entonces les explica el apóstol Pedro. Esa fue la grande contienda.
Bueno, sigamos adelante, a ver en qué para todo esto, porque se siguió predicando el Evangelio, pero unos predicando de una manera y otros de otra, pero solo unos cuantos traían la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo, como está en las Sagradas Escrituras, como ellos la dejaron originalmente. ¿Cuál es la diferencia? Veamos ahora, ¿cuál es la diferencia entre Israel y la iglesia cristiana? Hay mucha diferencia, mi hermano, porque Israel no es una iglesia. Israel es un pueblo, una nación de entre todas las naciones del mundo. Y la iglesia está formada dentro de todas las naciones del mundo, incluyendo judíos y gentiles, no importando el que es la nueva criatura. Si es griego, si es judío, si es gentil, no hay ningún problema, sino la nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, sigamos adelante. Entonces el apóstol San Pablo también, cuando escribe a los Efesios, también nos deja escrito, tratando de aclarar esta situación de los diezmos, porque él se dio cuenta también de cómo cuando llegó, qué problema había. Entonces dice, Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12 dice de la siguiente manera: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, lejanos o alejados de la pública de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Fíjese de qué tan lejos estábamos nosotros los gentiles, lejos de las promesas de Israel. ¿Por qué? Porque éramos gentiles, no teníamos nada que ver. Estábamos lejos de la República de Israel y hasta la fecha estamos lejos de la República de Israel. Por eso dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa. Éramos extraños, éramos extranjeros. Jesús todavía venía al pueblo de Israel hasta que los discípulos empezaron a predicar. Hubo un cambio cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Llega al pueblo de Israel, pero cuando asciende, es resucitado de los muertos y asciende, antes de ascender a los cielos, dejó un mandamiento diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora sí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Mateo 28, allí está: id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todas estas cosas, hermanos, se cumplieron con Jesús. En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y en la ascensión, ahora el justo vivirá por la fe. Ahí nace la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y queda atrás el pueblo de Israel y nace la doctrina de los apóstoles, aquella fe que abrigaron nuestros padres espirituales, los apóstoles y la iglesia primitiva. Ahí nacen por primera vez los primeros cristianos y se llaman cristianos primeramente. En aquellos tiempos les llamaron cristianos porque eran seguidores de la fe de Jesús, de la fe de Cristo. Hasta ahí empieza, hasta entonces, hasta después de la resurrección, y que reciben el don de lenguas allá en el aposento alto. Ahí empieza a nacer la iglesia brillante y esplendorosa, una iglesia, un pueblo muy diferente al pueblo de Israel, con una ley nueva, no la ley antigua, antiguo pacto para Israel, que nada tenemos que ver nosotros. Veamos de la siguiente manera: la nación de Israel tuvo su propia ley, que se llama la ley de Moisés, o Antiguo Testamento, o Antiguo Pacto, que es una ley para judíos estrictamente. Si habla del Antiguo Testamento, básicamente se tiene que estar refiriendo a la ley de los judíos. Ahora,
si dice iglesia o si decimos iglesia, es el Nuevo Testamento, nuevo pacto para los cristianos y para judíos creyentes al Evangelio y para el resto del mundo, para todo el mundo, sin hacer acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas, y se llama la ley de Cristo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La ley de Moisés, la ley de Cristo. Sí, entonces hay mucha diferencia. La ley de Cristo, Primera de Corintios, capítulo 9 y versículo 21, que hay mucha diferencia para la ley de Moisés. Ya la ley de Moisés quedó atrás y pasó. Entonces, cuando el apóstol San Pablo empieza a escribir sus cartas, en la carta a los Efesios nos vuelve a decir, nos vuelve a dar otra enseñanza muy, muy hermosa. Dice, capítulo 3 y versículo del 7 al 9, y el apóstol Pablo defiende su autoridad ministerial como apóstol de los gentiles. Dice así: que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes a su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su potencia. Dice el versículo siguiente: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. Veamos, el apóstol San Pablo defiende su ministerio. Dice: porque a mí, que soy menos que el más, me ha sido dado de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. A él le ha sido encargado aclarar. Si algo quiere saber del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién le toca aclarar? ¿A mí? Al apóstol Pablo. Por lo tanto, vayamos a leer a las escrituras lo que nos dejó escrito el apóstol San Pablo, que es el dueño del evangelio por la gracia de Dios que le fue conferida al apóstol San Pablo. Y para eso nos dejó Hebreos 7, y lo cual ahora vamos a entrar en materia de enseñanza ya al capítulo 7 y versículos del 1 hasta el 18. Veamos toda esta escritura. Hebreos 7, que yo me acuerdo jamás he escuchado una enseñanza de Hebreos 7, especialmente el versículo 12 y el 18. Pero nosotros en esta ocasión vamos a considerarla, que dice así de la siguiente manera. Hebreos 7:1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Primero bendijo Melquisedec a Abraham. Primero lo bendijo. Y luego dice: al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Quiero hacer una pequeña aclaración. En estos versículos, en Hebreos capítulo 7 y versículos del 1 al 12, habla 7 veces la palabra diezmo. Utiliza el apóstol San Pablo 7 veces la palabra diezmo en este capítulo 7, Hebreos 7, capítulo 7. ¿No se les hace un poquito coincidencia? El 7, que es el número de Dios, Hebreos 7, 7 veces la palabra diezmo, como afirmando las cosas que quedaban escritas en la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Veamos. Entonces, por primera vez el versículo 2 menciona la palabra diezmo. Por primera vez dice: al cual asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.
sacerdote para siempre. Sacerdote, hablamos de sacerdote. Acuérdense, el sacerdocio levítico y los sacerdotes que oficiaban los holocaustos, que no se nos olviden. Aquí están. Veamos. Dice: mirad pues cuán grande fue este, al cual aún Abraham el patriarca dio diezmos de los despojos. 2 veces ya va. Esta es la segunda vez que el apóstol San Pablo menciona la palabra diezmos en capítulo 7. Mirad pues cuán grande fue este, al cual aún Abraham el patriarca dio los diezmos de los despojos. Ahora vamos a pasar al versículo 5. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber, de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Esta es la tercera vez que ahora menciona en el versículo 5, otra vez, la tercera vez que menciona diezmos. Y veamos cómo dice el apóstol San Pablo. Y ciertamente los que de los hijos de Leví, toman el sacerdocio. Y luego dice, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley de Moisés. ¿De cuál otra ley? No hay otra ley más que la ley de Moisés, el antiguo pacto. Este es el antiguo pacto. Los sacrificios, estos son los holocaustos, sacrificios para el pecado, para el perdón de los pecados con animalitos, para que mejor me entiendan. Y este es el sacerdote que los oficiaba. Sí, mi hermano. Para eso los puse, para que ustedes vean la diferencia de sacerdocio. Ahora, sigamos adelante. ¿Cuál fue el propósito entonces de esta enseñanza que el apóstol San Pablo da? El propósito del diezmo fue un acto profético, fíjese bien, que Abraham haya dado diezmos a Melquisedec tiene un fiel cumplimiento. Tiene un fiel cumplimiento, lo cual lo veremos unos segundos más. Porque dice el versículo 6: mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Fíjese bien, Abraham, cuando dio los diezmos a Melquisedec, se los pagó los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, no dice que al que había dado los diezmos, dijo, bendijo al que tenía las promesas, al dueño de las promesas. O sea que Melquisedec bendijo a Abraham, no porque dio los diezmos, sino porque él era el poseedor de las promesas de Dios. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así fue escrito. Así fue escrito. Él era el poseedor de las promesas. Pero sin embargo, este diezmo que Abraham dio a Melquisedec tiene su fiel cumplimiento, como lo veremos más adelantito. Y dice el versículo 7, otra vez. En el versículo 6, él habla por cuarta vez de los diezmos. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y luego el versículo 7, y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos. Fíjese bien, y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas ahí aquel del cual está dado testimonio que vive, es a saber Melquisedec. Entonces, fíjese bien cómo dice el versículo 9, que es el que sigue, el versículo 9. Y por decirlo así, para que me entiendan mejor lo que les quiero decir, dice San Pablo, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos. Ahí está. El versículo 9 menciona otras 2 veces la palabra diezmos. En Abraham fue diezmado también Leví. Y el versículo, y el mismo versículo dice por 7ª vez que recibe los diezmos.
Y luego dice el versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Cuál fue el propósito entonces de que Abraham haya dado el diezmo a Melquisedec? Es fácil, mi hermano, porque nos lo deja explicado el apóstol San Pablo. El propósito de que Abraham haya pagado los diezmos a Melquisedec fue un acto profético y por sus hijos por la carne. Es decir, los nacidos de sus lomos, los de la tribu de Leví, según Hebreos 7, versículos 9 y 10. Por eso dice, en Abraham fue diezmado también Leví. Fue una obra o un hecho profético que describe de cómo Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, demostrando en ese acto de cómo los hijos de Abraham, descendientes de sus lomos, es a saber, Israel, le habrían de pagar los diezmos a los sacerdotes levitas, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Era un tipo y figura de lo que habría de suceder. Muchos dicen, bueno, es que Abraham dio los diezmos antes de la ley de Moisés y justifican el diezmo. Pero es el apóstol San Pablo lo une, lo ata y lo junta y dice, el diezmo de Abraham es por los hijos de Leví. Así que los diezmos siguen siendo, aún el diezmo de Abraham sigue siendo el diezmo de Leví para los levitas, de la heredad de los sacerdotes levitas, el diezmo de Israel, que nada tiene que ver con los apóstoles, como veremos más adelante a continuación, para que ustedes vean la enseñanza apostólica. Ahora, en Hebreos capítulo 7 y versículo del 11 en adelante, fíjese bien cómo dice la palabra de Dios. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, está hablando el apóstol San Pablo, el dueño del evangelio, dice, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, de estos sacerdotes está hablando, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Este sacerdote es según el orden de Aarón. ¿Sí? ¿Qué necesidad entonces había de que se levantara otro sacerdote y que fuese del mismo orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿De qué servía? Pues no lo explica el apóstol San Pablo de esa manera, hablando del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere. Fíjese bien, el versículo 12, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Este versículo 12 acaba completamente con la ley del diezmo. Fíjese bien, pues mudado el sacerdocio. ¿Cuál sacerdocio? Mudado el sacerdocio, es necesario también que se haga también mudanza de la ley. ¿De cuál ley? Pues la ley de los sacrificios en orden a ritos para el perdón de los pecados. Si este sacerdote ofrecía sacrificios de animales, por eso dijo Jesús, esto era necesario hacer y no dejar lo otro. Ahora ya estoy aquí, ya llegué para hacer un solo sacrificio por el pueblo y ofrecerse él mismo con su sangre y derramar su sangre preciosa por todos nosotros, hermano. Eso sí se entiende. Pues mudado el sacerdocio, necesario es también que se haga mudanza de la ley. Fíjese bien, se va el sacerdocio, se va la ley también, se va todo. Y ahora sí, ¿qué pasa con el sacerdote? Con los sacerdotes se fueron, ya no están, pues ya no están, se fueron. Pues mudado el sacerdocio, necesario es también que se haga mudanza de la ley. Si usted dice, oye, okay, aquí traigo la ley del diezmo, hablando 7 veces la palabra diezmo, aquí traigo la ley del diezmo. Pues ¿para qué quiere la ley si ya se fue el sacerdocio? Eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo en el versículo 12. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. A los dos les dice a Dios. Y vamos a ver por qué. Porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es,
de la cual nadie asistió al altar. Nadie asistió al altar, porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá. Nuestro Señor Jesucristo no nació de la tribu de Leví. Nuestro Señor Jesucristo nació de la tribu de Judá. Por eso dice, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Así que nada tiene que ver con el sacerdocio levítico, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es obviamente que nuestro Señor Jesucristo venía con su propio sacerdocio, un sacerdocio real, no un sacerdocio carnal. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo espiritual, muy diferente a lo carnal. Bueno, sigamos avanzando. Y el versículo 18 vuelve el apóstol San Pablo a recalcar este mandamiento. ¿Cómo queda cambiado? Queda cancelado completamente. El versículo 18 dice, el mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad. ¿Cuál mandamiento? ¿Cuál mandamiento? Dice el mandamiento precedente, pues el mandamiento del cual venía hablando. El mandamiento del que viene hablando 7 veces en Hebreos 7, ¿no les dije desde un principio? Sí, el mandamiento del cual el apóstol San Pablo habla 7 veces, dice, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad. Así que en el versículo 12 dice, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. El mandamiento, por lo tanto, el mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad. 2 veces lo desecha ya el apóstol San Pablo. Es la ley junto con toda la ley de Moisés y con el mandamiento del diezmo y junto con el sacerdocio. Y si no es así, entonces ¿a qué vino Cristo? Si todas las cosas iban a seguir igual, si el sacerdocio se iba a quedar el mismo sacerdocio. Acuérdese, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, superior al de Aarón, superior al sacerdocio levítico. Sigamos adelante, mi hermano, sigamos adelante porque es necesario seguir avanzando sobre este tema. Dice, ahora en el tiempo de la gracia, el apóstol San Pablo reafirma 2 veces que los diezmos practicados por el pueblo de Israel quedaron abogados, cancelados, abolidos, mudados, como le quiera llamar, en el versículo 12 y el versículo 18. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Y el mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad. No tiene más valor ni la ley, ni el diezmo, ni el sacerdocio. Sigamos. El apóstol San Pablo, por inspiración divina, declaró cancelados los diezmos, según ya hemos visto en los versículos anteriores. Primero, ¿por qué quedaron cancelados los diezmos? Es muy fácil. Por pertenecer a la ley de Moisés, Deuteronomio capítulo 12, versículo 5 al 14. Segundo, ¿por qué quedaron cancelados los diezmos? Por ser un mandamiento exclusivamente para los judíos del pueblo de Israel, Hebreos 7:5. Tercero, ¿por qué quedaron cancelados los diezmos? Por ser un sacrificio más por los pecados de Israel, Hebreos 9:10 y Amós 4:4. Y fue reemplazado entonces esos sacrificios fueron reemplazados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, único y perfecto, Hebreos 10 del 8 al 10. Veamos, hermanos, no hay duda de esta enseñanza del apóstol San Pablo, está muy clara en las cartas apostólicas. Sigamos adelante. Segunda de Corintios capítulo 13 y versículo 8 dice de la siguiente manera: porque ninguna cosa podemos contra la verdad, sino por la verdad. Sí, hermano, no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Eran también
obligados los israelitas a llevar los diezmos cada semana? No. Fíjese bien. ¿Eran obligados los israelitas a llevar las 11 tribus de Israel, a llevar los diezmos cada semana? No, como lo vimos ya anteriormente. El año tercero se llamaba el año del diezmo. Y esto lo reafirman tres escrituras. Deuteronomio 14, 27 al 29. Deuteronomio 26, 12. Y Amós 4, 4. ¿Recuerda usted alguna vez que hayan enseñado alguna predicación de Hebreos 7? Hasta ahorita que yo me acuerdo, donde yo he entrado a algunas iglesias de diferentes denominaciones, nadie predica de Hebreos 7. ¿Por qué? ¿Coincidencia? ¿Quién sabe? Pero hasta ahorita yo jamás había escuchado hebreos que predicaran de Hebreos 7, especialmente del 1 al 18, especialmente el versículo 12 y el 18. Sigamos adelante. Hebreos capítulo 9 y versículo 10. Fíjese cómo el maestro de los gentiles, el apóstol San Pablo, nos deja bien detallado acerca de este tema. Versículo 10 dice, acerca de los sacrificios que ofrecía Israel antiguamente, pero lo explica ahora el apóstol San Pablo, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de la muerte, para que sirváis al Dios vivo. Pregunta el apóstol San Pablo. Solamente con derramamiento hay perdón de pecados. Con derramamiento de sangre hay perdón de pecados. Por eso en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado no se hace con ninguna otra especie. La paga del pecado no se hace en moneda económica o en billetes o en dólares. Jamás. Dios no acepta dinero por el perdón de los pecados. Sería una blasfemia, mi hermano. Sería una blasfemia en contra de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, no dólares. La paga del pecado no son dólares, pancholares, sino la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y para que se pueda cumplir con la ley de Jehová y haya remisión de pecados, alguien tiene que morir. Alguien tenía que morir para que se pudiera cumplir con la ley de Jehová. Y eso vino nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9:21 dice, y sin derramamiento de sangre no se ha